La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 갈라디아서 6장 1절에서 5절입니다. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrevelar los unos de las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos. Confesión de fe. Mateo 16, 16. Hace muchos que no lo veían, pero veo caras que ya hacía tiempo. Pero gracias a Dios que nos dio esta restauración de poder entregar otra vez aquí en el templo de Dios. Vamos a confesar todos juntos. Confesión de fe. Decimos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Esta confesión tiene que ser nuestra confesión de toda nuestra vida. Aunque no nos recordemos ningún mensaje, ninguna palabra, pero si lo tenemos aferrado bien fuerte esta palabra de Mateo 16, 16, nosotros podemos vencer y meditando esta palabra nosotros ya tenemos victoria en este lugar. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado y los que están mirando en línea. Vean sus ojos, no sus caras, vean sus ojos y digan todos juntos. Aquí vean sus ojos. ¿Se han peleado? No. Ok. Bueno, vean sus ojos, digan. Formalicemos una comunidad del Evangelio. Formalicemos una comunidad del Evangelio. Amén. Con esta palabra voy a dar con el título de La verdadera comunidad de unicidad. Es el libro Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Nosotros estos domingos estamos mirando todos los domingos el libro Gálatas. ¿Y qué tiene el contenido? El libro Gálatas tiene el contenido que apóstol Pablo está enfatizando que nosotros debemos disfrutar verdaderamente la libertad que obtuvimos a través de Jesucristo. Nosotros ya somos libres. Eso está hablando en el libro Gálatas. Apóstol Pablo dice que tengamos disfrutación total de esta libertad. No es libertad momentánea, sino verdadera libertad. Amén. Y está hablando a los creyentes de la iglesia Galacias que no tiene que regresar a la vida de antes de creer a Jesús. O sea, si una vez ya aceptaron a Jesucristo, si una vez ya conocieron a Jesucristo, tenemos que mantener esa fe. No hay que retroceder de nuestros moldes viejos y de nuestros malos costumbres viejos. Eso es lo que está hablando apóstol Pablo y está transmitiendo a través de este libro Gálatas. ¿Y qué está diciendo? Que nosotros tenemos que tener una vida de dar frutos espirituales. ¿Qué está diciendo? En vez de estar retrocediendo para atrás, no, sino que nosotros tenemos que ir al campo del evangelismo para transmitir y para tener frutos de salvar las vidas,
Eso es lo que está enfatizando aquí en el libro Gálatas. Y también está diciendo que nosotros tenemos que disfrutar verdaderamente nuestra identidad y el poder. Amén. Siempre, muchas veces les hablo. Nosotros tenemos poder y ustedes tienen que saber nuestra identidad. Amén. Nosotros somos la identidad de la ciudadanía del reino de Dios. Amén. Somos los hijos de Dios. Y a los hijos de Dios nos dio el poder. Amén. Poder de ¿cuál? Mora el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Y entonces ese poder a través del Espíritu Santo, si nosotros utilizamos, no puede frenar, no puede parar ningún obstáculo. Amén. Hoy el pastor principal del culto abajo dijo que ¿por qué no nos utilizamos? Esto, si nosotros tenemos todo poder, pero si no utilizamos, aunque tengamos superpoder, no sirve para nada. Aunque tengamos poder, es lo mismo. Nosotros, aunque tengamos mucho dinero, si me duele usar el dinero, si lo tenemos agarrado hasta morir, y ese dinero no tiene valor. El dinero tiene valor cuando nosotros lo utilizamos. Cuando compramos algo, está teniendo valor. Como esto es incomparable. El poder del Espíritu Santo es incomparable con el dinero. Es mucho más de los impensados de nosotros. Por eso quiero que ustedes utilicen este poder. Amén. Por eso, apóstol Pablo está abreviando en dos palabras. ¿Cuál es? El primero es, no estéis otra vez al yugo de la esclavitud. Que no estemos más metidos en la esclavitud. Que no estemos más en el yugo de la esclavitud. Porque Dios ya terminó totalmente a través de Jesucristo. Y segunda palabra es, andad en el Espíritu. Que nosotros vayamos con el Espíritu Santo. Amén. Que no estemos atrapados del yugo de esclavitud. Que no estemos achicados en un costado sin fuerza, sino que nosotros ya que estemos libres de ese yugo y quiere que nosotros andemos en el Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando y está enfatizando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nunca más tenemos que estar en el yugo de esclavitud, nunca más. Sino que tenemos que al revés, en vez de estar atrapados del yugo, nosotros tenemos que estar disfrutando la verdadera libertad. La verdadera libertad no es la libertad de ahora, no es la libertad porque ahora desde mañana comienza, se libera un poco de corona. No es eso, sino es la libertad eterna que está hablando. Es la verdadera libertad. ¿Cuál es? La vida eterna. Amén. Y tenemos que disfrutar esa libertad y tenemos que seguir y tenemos que ser guiados del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ¿qué obtenemos? La palabra pasada, ustedes vieron. Entonces obtenemos frutos. Los 9 frutos que hablamos. Y más adelante no termina ahí, sino nosotros podemos dar la influencia espiritual. Podemos transmitir esta influencia espiritual, este evangelio a otras personas. Estos son los contenidos que vimos hasta el domingo pasado. Y ahora, en el capítulo de hoy, vamos a ver que está teniendo el contenido que está enfatizando que no solo puede obtener este fruto. O sea, para obtener desde el domingo pasado es el fruto que podemos obtener nosotros solos. Pero la palabra de hoy no es obtener este fruto nosotros solos, sino que está hablando que tenemos que obtener este fruto en comunidad, toda nuestra comunidad. ¿Qué dice? Quiere que nosotros sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea, para tener este frutos, tenemos que ayudarnos entre unos a otros y llevar el yugo, llevar las cargas, cualquier carga que sea, llevar esa carga.
어떤 짐을 가지고 있던 그 짐을 우리가 서로 지어줘야 돼요. Quiere decir que entre unos y otros tienen la actitud de llevar las cargas 서로가 y podemos formalizar una comunidad de unicidad. O sea, compartiendo esas cargas, las cargas es más liviana. Amén. 서로의 짐을 지어 Entonces, compartiendo las cargas, ahí nosotros podemos formar una comunidad de unicidad. Amén. 짐을 지어주면 우리는 원리스 공동체를 이길 수 있는 것입니다. La comunidad de la unicidad no es esforzar para obtener solo el fruto, sino es ayudar las debilidades de unos a otros. ¿Sí? No es obtener para mi bien, sino ayudar. Si Marco necesita algo, ayudar. ¿Sí? Ángel, si necesita algo, ir a ayudar, lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí se formaliza una comunidad espiritual. Eso es lo que está hablando. Nosotros haciendo una vida de fe, muchas personas piensan que cuidar su fe está costando mucho. Digamos, me cuesta mucho cuidar mi fe. Me cuesta cuidar mi fe, pero ¿a quién voy a ayudar? ¿A quién voy a ayudar? A esa persona que le hace, que necesita la necesidad. Eso es lo que está hablando. Muchas personas están confundidas. Me cuesta hacer una vida de fe. Entonces, ¿yo a quién puedo ayudar? Yo no sé nada. Yo no sé nada de la Biblia. No puedo hacer nada. No tengo fuerza. Y entonces, ¿a quién yo voy a ayudar? ¿Cómo voy a llevar la carga de otras personas? Hay muchas personas que piensan así y ya cierran su mente y no le importa nada lo que hacen otras personas. Eso está sucediendo. Y ustedes cuando ven, lo pensamos rápidamente, parece que es correcto, está bien la palabra. No, pero ustedes tienen que saber que si están pensando así, están totalmente equivocados. Tienen que saber, tienen que darse cuenta que esos pensamientos son los engaños que da Satanás. Satanás nos da el engaño para que no hagamos ninguna cosa. Si tú solo cuesta creer a Jesús, ¿a quién vas a ir a testificar a Jesús? Tú no sabes nada. Esos son la voz de Satanás, ¿sí? Para que nosotros estemos atrapados en ataduras y que nada podamos hacer. Eso es el proyecto y el objetivo de Satanás. Y ese es el trabajo de Satanás. Por eso nosotros tenemos que romper este molde de mi pensamiento, estar centralizado en mí. Tenemos que romper de estar centralizado en mí y tenemos que ir al lugar de salvar las personas. Amén. Esto es el mejor atajo del camino para tener el crecimiento espiritual. Amén. Ustedes, si quieren tener crecimiento espiritual, no hagan otra cosa, sino no piensen en mí mismo, sino salgan al lugar de salvar a otras personas. Entonces, ahí va a tener el crecimiento de fe. Oro para todos los creyentes del culto en español. Quiero que salgamos del lugar de estar centralizado en mí y podamos ir al lugar de salvar otras personas, otros no creyentes, otras personas que nunca han escuchado la palabra de Jesucristo. Amén. Amén. Y que puedan establecerse como guarda espiritual, como médico espiritual y como embajador espiritual. Amén. Tenemos que ir a sanar y tenemos que ir a cuidar y tenemos que ir como embajador, ¿sí?, de esas personas. Quiero que todos los creyentes sean un absoluto discípulos de este cumplimiento de la palabra. Amén. Punto 1 es la comunidad del Evangelio que sobrelleva las cargas de unos a otros. Punto 1 es la comunidad del Evangelio que sobrelleva las cargas de unos a otros. Vamos a leer todos juntos Gálatas, capítulo 6, 1, 2. Aquí sale en la pantalla. Vamos a leer todos juntos.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. ¿Qué está diciendo? Aquí el apóstol Pablo está hablando que para formalizar la verdadera comunidad de unicidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos en punto de vista del Evangelio. ¿Sí? Para tener una comunidad, tenemos que mirar con nuestra vista del Evangelio, no con la vista de venganza, de matar a esa persona. Siempre tenemos que mirar con los puntos de vista del Evangelio. Y dice, especialmente, dice, si algunos fuere sorprendido en algunas faltas, si alguno comete error, si alguno peca o algunos comete infracciones, nosotros no tenemos que juzgarlo a esa persona, sino siempre mirarlos con los ojos espirituales. ¿Qué está hablando? Está hablando cómo podemos enfrentar entonces y esa falta. La falta que está hablando aquí en este versículo, en griego se dice parafonomati. ¿Qué quiere decir? Tiene significado de que se cae hacia abajo, que se cae hacia abajo. ¿Qué quiere decir? En otra palabra quiere decir que se desvía la ruta correcta y apunta a una desviación. Esta palabra, esta falta que está hablando en el versículo, nos desvía en el camino correcto y nos desvía a un camino incorrecto. Eso es lo que está hablando. Nos hace caer, nos hace caer. Es una carga, es una falta muy grave que no podemos sostener. Esto no está hablando una falta simplemente una falta, sino es un error, es una falta cometidos involuntariamente. Aunque nosotros no nos dimos cuenta que es un pecado, que no nos conocemos que era un pecado, pero son los pecados que estamos llevando sin darnos cuenta, involuntariamente. ¿A través de qué? A través de la tentación. A través de la tentación y las ideas que nos comete Satanás. Y entonces eso quiere decir que nosotros viviendo en este campo de Génesis 3, aunque hagamos una vida de fe, sin querer, involuntariamente, porque no conocemos, sin darnos cuenta, podemos caer muchas veces, muchas veces. Yo también, aunque sea un pastor, hay muchas veces haciendo esta vida de fe, me tienta y a veces me caigo, pero vuelvo a levantar, porque somos hombres, somos personas que vivimos en este campo de Génesis 3. Por eso es muy importante escuchar la palabra del púlpito, ¿sí? Y obtener nuevas fuerzas para vivir la semana. Muchas personas piensan que el domingo es el último de la semana. No, el domingo es el comienzo de las semanas. Por eso, el domingo escuchamos la palabra dominical y empezamos desde el lunes. O sea, el domingo, primer día de la semana es el domingo. Obtenemos la fuerza a través de la palabra y seguimos de lunes a sábado. Por eso es muy importante que no perder ninguna palabra del púlpito, porque a través de eso podemos obtener la fuerza. Amén. Por eso muchas veces nosotros sin querer, sin darnos cuenta, podemos juzgar a personas, podemos criticar a esas personas. Por eso cuando sucede un problema, es muy importante cómo actuemos nosotros los creyentes. Es muy importante cuando nos sucede algún problema, si nos cometemos alguna infracción, es muy importante cómo actuemos nosotros, cómo vamos a calificar. ¿Estamos calificando, criticando a esa persona o estamos dando la fuerza para que él pueda seguir?
지속할 수 있도록 도와주고 있는지. O sea, depende de esas personas que están alrededor, se 그 define 사람의 주위 사람, el futuro de esa comunidad y de esas personas. 그 사람의 ¿Qué quiere decir? Si tenemos la tendencia de juzgar y de criticar a esas personas, 그 사람을 비판하는 podemos llegar 것은 a tener una relación que no podemos retroceder nunca más con esas personas. Ejemplo, si yo con Máxima, Máxima no me gustan las cosas que hace, nunca me escucha, no me atiende el teléfono y estoy enojado hasta aquí. Y ya viene hoy y me habló una palabra y me exploté. ¡Ah, Máxima, no venga más! No te quiero ver nunca más. Y entonces Máxima, ¿qué diría? Sí, estoy feliz igual, voy a venir el domingo que viene. No, ella se va a sentir mal. Ella va a tener su herida. Entonces nunca más va a venir a esta iglesia y nunca más me va a querer ver. Eso está hablando. Por eso nosotros tenemos que salvar. La iglesia es una comunidad de salvar, no para matar. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que hablar buenas cosas. ¿Por qué? Porque eso es Satanás lo que quiere, que nosotros peleemos, que nos separemos. ¿Por qué? Al romper esa unicidad, esta unicidad de comunidad que estamos teniendo, ¿qué pasa? Al final, esa persona, o sea, Máxima, se siente herida y ella puede caer eternamente en una frustración profunda. O sea, ella ya no va a poder venir a la iglesia, ya no va a poder creer a Jesús. Y entonces esto es el objetivo de Satanás. Este es el trabajo de Satanás. Amén. Así que no quiero que sean engañados. Amén. No sean engañados. Aunque vea a alguna persona no le guste, diga Cristo y listo. ¿Sí? O en Argentina había amigos míos, eran buen creyentes. Entonces cuando se enojaba, si alguno cuando estaba caminando, si un carro le venía y quiso chocar, ¿no? Y entonces él se enojó. Y eres muy buen cristiano. Trata de no usar mala palabra. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue al chofer, le dijo, yo soy hijo de Dios, Jesucristo. Y empezó a hablar, pero con acentos fuertes. Por eso tiene que ser nosotros. Amén. No digan hablar malas palabras. No digan cosas que quieran decir. Entiéndalo. Ustedes guarden y oren a Dios. Y espere que esa persona pueda cambiarse. Entonces nosotros así tenemos que dar la fuerza. Amén. Ustedes ya saben. ¿Qué quiere decir Satanás? ¿Qué significa la palabra Satanás? Satanás tiene el significado de ser un acusador. Acusa todas las cosas. Y el diablo, ¿qué significa? Hace pelear y hace separar. Nos divide, nos hace pelear. Satanás y el diablo no quiere que estemos reunidos en este momento. Quiere que nosotros, por Corona 19, por la pandemia, que nos separemos para siempre y que estemos eternamente mirando para la imagen. Pero no, por eso nosotros tenemos que orar. Por eso no nos tenemos que acostumbrar de mirarlo en línea. Hay ocasiones, especialmente si estamos lejos en otros países, sí, tenemos que ver por imagen. No vamos a venir todos los domingos, no sé, de Perú a Corea a asistir al culto. En esas ocasiones sí, pero si estamos en el mismo país, siempre es muy importante venir a la iglesia y entregar el culto aquí en el templo. Amén. Entonces me preguntan, si hago el culto en línea es malo, entonces no recibo la bendición ni la gracia. No, van a recibir la gracia, misma bendición, pero ¿cuál es el problema? No va a tener el misma bendición y misma gracias que aquí adentro. Amén. Ustedes cuando ven, ¿le gusta el fútbol? Ustedes cuando van a ver un partido de fútbol, ¿cuál le gusta?
ir a la cancha del fútbol o a ver los partidos o mirar enfrente de un TV. Vamos a la cancha porque tiene más emoción y se ve más en vivo. ¿Cómo es? También un concierto, todo. Siempre es mejor y recibimos más gracias y más bendiciones y más emociones a ese campo. Amén. Por eso ustedes no se acostumbren de no venir y ver el culto en línea. Por eso es muy importante. Por eso, como la palabra de la semana pasada, nosotros tenemos que tener el fruto de ser mansedumbre. Tenemos que ser mansedumbre. Y ser mansedumbre quiere decir que no tenemos que actuar con mi sentimiento y como yo quiera, sino actuar siempre con los ojos del Evangelio. Amén. ¿Qué es tener ojo del Evangelio? ¿Dicen los ojos Evangelio? No. ¿Qué es tener ojo del Evangelio? Es tener los ojos de amar a esa persona. Amén. ¿Ustedes aman? Marco, ¿amas a Gloria? Amén. Amén. Yo amo mucho a Alvin. Alvin, yo te amo. Tiene que amar unos a otros. Ese es los ojos espiritual. Amén. Siempre quiero que actuemos con los ojos espirituales. Y siempre quiero que actuemos de cuidar las almas. Tenemos que sentir un alma que es mucho valor que 1000 almas. ¿Sí? Por eso apóstol Pablo en el versículo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí la palabra carga quiere decir en griego varos. ¿Qué quiere decir? Eso significa una carga pesada, carga pesada que no puedo llevar yo solo, no podemos soportar nosotros mismos. Siempre necesitamos alguna ayuda. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo está hablando que tenemos que sobrellevar las cargas entre unos a otros. Tenemos que ayudar esas cargas. Tenemos que compartir el sufrimiento y dar la fuerza a esas personas que están llevando esa carga pesada. Amén. Esta carga no es una carga, una bolsa grande, sino ¿qué carga es? Esa persona yo cuando veo, no sé qué habrá pasado, está muy bajoñada, está muy deprimida, ¿sí? O a algunos le fracasó su trabajo. Entonces ir a ayudar. Alguno necesita algún consuelo, ir a hablar a esa persona. Amén. Por eso en Romanos capítulo 14:1 dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, dice que nosotros vayamos a los débiles espiritualmente y quiere que nosotros ayudemos, pero no para criticar a esas personas. Y en Romanos 15:1 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas que los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice? Que vayamos a ayudar a las personas que tienen las flaquezas y a los débiles, pero no vayan a cancherear, no vayan a mostrar, no vayan a gloriarse a sí mismos. Eso es lo que está hablando. Y también en Romanos 15:17 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Que no pongamos ninguna discusión, no hagamos comparaciones, sino ayudemos como Dios nos amó a nosotros. No hay excusas, no hay opción, sino el amor de Dios que nos permitió que nos amemos como nosotros también recibimos de nuestro Dios. Amén. Una comunidad del Evangelio no es unilateral. No es unilateral, no es que hago yo solo, sino no importa aunque tenga buena fe, sino
ayudar con unos a otros y crecer juntos. Eso es la imagen verdadera de una comunidad del Evangelio. Amén. Por eso en Juan en 13, versículo 34, 35 dice así. Vamos a leer todos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Dice que nosotros que amemos uno con otros. Amén. Como yo he amado, como Dios nos amó, quiere que nosotros también amemos. Que no seamos egoístas. Si recibimos el amor, tenemos que compartir ese amor. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que con el amor de Jesucristo podamos formalizar una comunidad del Evangelio completo y que nosotros podamos entrar a la respuesta de salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Amén. Punto 2 es la comunidad del pacto que lleva su propia carga. La comunidad del pacto que lleva su propia carga. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, 3 y 5, todos juntos. Gálatas capítulo 3 hasta el 5. Leamos todos juntos. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Pablo está hablando a los legalistas que intentaron incultar en una forma de pensar que la ley es todo, que en vez del Evangelio. Ellos, los legalistas, enfatizan en la ley. No existe el Evangelio. Por eso, en una palabra, le dijo que así, a estas personas, a estos legalistas, le dicen, las personas a sí mismos se engañan. Ellos mismos se están siendo engañados. Ellos actúan, no hablan el Evangelio y ellos creen que son algo. Ellos creen que son alguien importante, pero en verdad no tiene nada. No es el Evangelio. Por eso Pablo está diciendo, en vez de criticar y juzgar a las personas, que se fijen en sí mismos. ¿Qué quiere decir? Ellos, los legalistas, criticaban a todo con la ley, pero al final ellos mismos hacían peor cosas que a las personas que criticaban. Hoy el pastor principal abajo dijo, esas personas que critican son las peor personas. ¿Por qué? Una persona que no critica, porque ellos es bueno, nunca vio esa forma, pero esa persona que critica, ese fulano hace cosas mal, ¿por qué? Él mismo hizo esa cosa, por eso lo conocen. O ¿alguno siente un dolor en su corazón? Sí, yo lo hice. Sí, yo también hice. Yo a veces, antes de ser pastor, yo también hablaba mal de una persona. Lo fusilaba, digamos, lo bombardeaba. Eres así tonto, bla, bla, bla. Y después, cuando yo veía otra persona criticando a otra persona en misma forma que yo, decía, qué malo que eres ese, ¿eh? Esa persona muy malo, ¿por qué está hablando mal de esa persona? Pero en verdad yo soy peor que esa persona. Yo estoy hablando peor cosas que esa persona que está criticando. Eso es lo que está hablando. Los legalistas están juzgando a muchas personas, a los pueblos judíos, pero ellos mismos no cumplían. Ni ellos no cumplían la ley que decían ellos. Y ellos inventaban las leyes y ellos hacían en beneficio de ellos. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo.
Por eso dice que se fijen en sí mismos. Siempre nosotros, antes de hablar mal a alguien, quiero que verifiquemos nosotros primero, ¿sí? Verifiquemos si nosotros no somos peor que esas personas. Quiero que ustedes verifiquen y fíjense. Por eso apóstol Pablo en versículo 4 dice así: así que cada uno someta a prueba sus propias obras y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra se puede entender que a sí mismo tiene para gloriar, pero a otra persona no. Yo soy el que sé hacer todo, pero él no. No, puede llegar a entender así, pero aquí este versículo no quiere decir así, sino expresando más fácil quiere decir que aunque tenga el contenido para gloriarse a sí mismo, pero que no compare con otra persona para gloriarse. O sea, hablando más fácil, voy a dar un ejemplo. Si yo soy más inteligente de Marcos, ¿no? Marco, siempre vamos a la misma universidad y Marcos siempre está último puesto. Siempre repite. Y yo tengo victoria, me saco con buena nota y siempre hago primer puesto. Y entonces yo voy a Marco y le digo: Marco, tú también puedes hacer como yo. Tú también, si estudias como yo, puedes llegar a ser primer puesto. Eso es lo que está hablando. O sea, si tiene algo para gloriarse, si hay algo que hacen bien y quieren demostrar, pueden hacer, pero no compare con otras personas, sino con humildad quiere que lo haga, ¿sí? Por eso, ustedes tienen que saber que haciendo una vida de fe, estar sometido en no tiene que estar sometido en grandes arrogancia espiritual. Esto no hay otro, la arrogancia, no hay otro enemigo máximo más grande que molesta en nuestra vida de fe. Amén. Ustedes tienen que ser humildes siempre y ningún momento tienen que mostrar pisando, matando a otras personas. Y esas personas parece que momentáneamente está yéndose bien, pero al final, ¿qué sucede? Al final, esa persona en verdad por adentro está siendo derrumbado y está siendo fracasado eternamente. En conclusión, no es las normas de la palabra de Dios, sino es su centro, son sus normas. Todas las personas, las normas no es las normas de Dios, sino nosotros actuamos y juzgamos y rompemos esa comunidad con mi centro. O sea, yo soy legalista entonces. Yo digo la ley. Todo otro está mal, pero yo soy el verdadero. No. Esto al final derrumba totalmente, se derrumba como Torre de Babel. Por eso apóstol Pablo está hablando en el versículo 4, dice así, que cada uno someta a prueba sus propias obras. Y en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. O sea, llévese su cargo cada uno, ¿sí? Y también sus pruebas, sus propias obras. Y aquí la carga que está hablando en este versículo es diferente de la carga del que vimos en el versículo 1. Esta carga es más liviana. Esto en griego se dice portión. ¿Qué quiere decir? Generalmente es una carga que se puede llevar solo. Se puede llevar solo. Esta carga, viendo espiritualmente, es nuestro trabajo. Este trabajo que podemos llevar solo es nuestro trabajo. Cada uno de ustedes tiene trabajos, o alguno no. Tiene trabajos aquí en la iglesia. Hay obreros. Ejemplo, hay obreros que Dios le dio ese trabajo a él. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa carga nosotros tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que llevar nuestra carga y tenemos que ser obedientes y tenemos que ser fiel de esa misión que Dios nos está dando. Amén.
no hay que dejar a otra persona, sino tenemos que llevar nuestro cargo a mí mismo. 내 짐을 내가 스스로 져야 된다. Oro para todos los creyentes del culto en español que podamos ocupar nuestros trabajos que nos dejó nuestro Dios 하나님께서 우리에게 y que podamos concentrar y de dar toda nuestra vida de ocupar este trabajo y de recibir la bendición de Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos. 축복을 받으시기 바랍니다. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder compartir esta palabra aquí en el sala de culto en español. Y gracias por haber entregado este culto de tantos tiempos de vernos a cara. Señor, 오랜만에 우리가 서로 háganos que podamos formalizar una comunidad del Evangelio completo 우리가 solamente por el amor de Jesucristo. Y que podamos ser todo cumbre de sanidad y de salvar a 237 naciones. Y Señor, también háganos que en este año, que está quedando 2 meses, que nosotros podamos ocupar nuestra misión y nuestro trabajo que nos dio y que podamos dar toda nuestra fuerza de ocupar ese trabajo y que todos podamos recibir la bendición de nuestro Señor. Cuídenos nuestra salud en medio de estas situaciones de Corona 19. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar la alabanza.